aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: En verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿No tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Jesús es el culmen de la revelación, la plenitud de la revelación de Dios a los hombres. Lo que los cristianos decimos de Dios no es porque lo podamos deducir de la obra que Él ha creado. De la obra que Él ha creado podemos deducir que Dios es bello, que Dios es un Dios justo, que Dios es un Dios ordenado, pero la mayor parte de los atributos divinos que nosotros profesamos de Dios los decimos porque Él se nos dio a conocer a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Cristo revela que Él, que existía antes del tiempo, lo que dice de Dios Padre no lo dice porque se lo hayan transmitido otros, sino porque Él lo ha visto. Él es el Hijo de Dios y por lo tanto existía antes del tiempo. El problema mayor entre los cristianos consiste en confiar en Dios, en no hacer a Dios a mi imagen y semejanza, sino en dejar que Dios sea Dios y que por lo tanto actúe como Él es y no como a mí me gustaría que actuara en función de mis caprichos o a veces de mis pequeñeces. Y digo esto porque con mucha frecuencia, cuando Dios nos sorprende, nos incomoda. A los judíos de la época de Cristo, Dios les sorprendió. Les sorprendió lo que Jesús decía de Dios, lo que Jesús hablaba de Dios Padre. Y porque les sorprendió y les incomodaba, no lo aceptaron. ¿Cuántas veces a nosotros también nos sorprende Dios y a veces nos incomoda? Nos incomoda que nos pida poner la otra mejilla, o nos incomoda que nos pida que perdonemos a ese que no se lo merece, o nos incomoda que asumamos el misterio y hagamos un acto de confianza en Él y aunque no comprendemos el porqué, asumamos con fe que Dios es más grande que nosotros y por lo tanto nos fiemos de Él. Aprendamos a dejarnos sorprender por Dios. No solo nos sorprende a veces para incomodarnos, porque nos pide que seamos generosos, también nos sorprende en nuestra relación con nosotros. ¿Quién de nosotros entregaría la vida de su único hijo para salvarla de un malhechor? Ese es Dios, que entrega la vida de Cristo para salvar a cada uno de nosotros que somos pecadores y que no nos mereceríamos ni el derramamiento de una sola gota de la sangre de Cristo. Sin embargo, por nosotros Cristo se hace hombre, por nosotros sube a la cruz, por nosotros muere para convertirse en puente que nos dé acceso a la obra de la salvación. Déjate sorprender, déjate romper los esquemas por este Dios que es mucho más grande, mucho más misericordioso de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Y recuerda esos momentos de luz,
Recuerda cómo Dios fue contigo misericordioso y generoso para tú también practicar esa misericordia y esa generosidad con los que se cruzan contigo en tu vida. Porque si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, solo si reproducimos la forma de ser, de vivir y de amar de Dios, podremos ser plenamente libres y felices. Dios sorprende, porque no nos trata como merecemos por nuestros pecados, pero nosotros imitamos esa forma de ser de Dios, o por el contrario nos beneficiamos de la generosidad de Dios, pero no estamos dispuestos a pagar ese mismo precio a los demás, a tratar a los demás como Dios me trata a mí. La medida que uséis, dice Cristo, la usarán con vosotros. Los fariseos creían en Dios, en el Dios del Antiguo Testamento. Cumplían las normas rituales a rajatabla. Buscaban un Dios fácil, el Dios cómodo del cumplimiento de la ley de mínimos. Y Cristo rompe sus esquemas y eso les desconcierta. También a nosotros nos puede ocurrir lo mismo, que Dios rompa nuestros esquemas y que eso nos saque de nuestra zona de confort, nos incomode, porque Dios, como decía San Francisco, no es un Dios fácil, es Dios nunca bastante. Siempre pide más, pero pide más para darte, pide más porque Él se entregó plenamente por ti, no se dio a poquitos, sino que se entregó plenamente por nosotros para salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, imitemos la forma de amar a Dios, aunque eso nos cueste salir de nuestra zona de confort. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.